Muy buenas tardes, queridas hermanas. Le damos la más cordial bienvenida a todas y cada una de ustedes, a las que están aquí en nuestra iglesia, que sean bienvenidas y nos volvemos a juntar, un pequeño grupo. Hemos estado teniendo muchos eventos o muchas enseñanzas de parte de otras hermanas y es una bendición estar de regreso. Les doy la bienvenida también a las que nos están mirando a través de la transmisión, algunas hermanas conocidas de nuestra iglesia que no pueden llegar y algunas otras que nos ven de otros países. Les enviamos un cordial saludo de nuestras hermanas de aquí de Macedonia y algunas de ustedes ya me conocen, las de aquí de mi iglesia ya me conocen perfectamente, pero hay otras personas que no me conocen, solamente conocen a nuestra hermana Sandra y bueno, me presento, mi nombre es Jackie y yo voy a estar enseñando la palabra en esta tarde. Espero que sea de bendición para sus vidas. He estado estudiando, meditando y bueno, que el Señor sea glorificado, ¿no? Y que Él hable a nuestras vidas conforme a las necesidades de cada una, ¿no? Y seguimos en nuestro estudio de la armadura de Dios. Espero que muchas ya estén con su libro, que ya lo tengan, otras que están en otros lugares que nos miran, espero que lo puedan conseguir. Es un libro muy recomendado por nosotras y bueno, yo miré que tiene muchos reviews y ojalá que puedan conseguirlo si no lo tienen. Y pues bueno, en esta tarde vamos a comenzar sin más ni más. Estamos entrando en la semana 2 y el tema de esta semana se titula El cinturón de la verdad y yo estoy contenta con mis hermanas porque yo y otras de mis hermanas estuvimos preparando todo eso. Al final, triste por las que no pueden estar aquí en nuestro grupo, ¿verdad? Pero al final de la transmisión nosotras vamos a estar compartiendo de la palabra, hablando acerca de las preguntas y también hemos elaborado el cinturón de la verdad, ¿no? Y le doy las gracias a mis hermanas que estuvieron ayudándome y les doy las gracias. Estoy muy contenta que hayan sido parte de este estudio, ¿no? Y de elaborar el cinturón y algunos otros detallitos, ¿no? Que ellas estuvieron a cargo mientras yo estaba preparando el estudio. Y bueno, este libro, ya lo hemos dicho, es de Priscilla Shirer. Y bueno, vamos a comenzar sin más ni más, ¿no? Y bueno, estas semanas, mientras yo estaba estudiando acerca de este estudio, encontré una historia, ¿no? Y la historia dice así: un granjero estaba teniendo problemas en su cosecha de sandías. Estaban entrando ladrones que se las robaban. Así que este hombre decidió hacer algo, ¿no? Para solucionar este problema. Así que él elaboró un letrero que decía: cuidado, una de estas sandías ha sido envenenada, y la colocó ahí en medio de su cosecha, ¿no? Para asustar a las ladronas o a los ladrones, ¿no? Entonces, cierto día, este granjero salió a ver su cosecha, ¿no? Para ver cómo le estaba yendo. Entonces resulta que cuando llegó a su cosecha había funcionado, ¿no? Ya no le estaban robando sus sandías, pero ¿qué creen? Que cuando anduvo ahí caminando y mirando su cosecha, encontró otro anuncio que decía: cuidado, 2 de estas sandías han sido envenenadas. Y él se quedó, wow, ¿y ahora cómo le hago? Bueno, yo puse una, pero ahora ya me la han cambiado, me han puesto 2 y para saber cuál será, ¿no? Se quedó preocupado y entonces este granjero, tuvo que tomar una decisión y él no iba a correr el riesgo de comer esa sandía y de darla a su familia porque él no estaba seguro cuál de esas era, ¿verdad? Es más, o tal vez no sabía si en verdad había sido cierto que alguien más había envenenado otra sandía aparte de la que él había puesto, ¿no? Entonces así que él tomó una decisión fuerte y destruyó toda su cosecha. Para no correr el riesgo, este hombre destruyó todas sus sandías, toda su cosecha, porque no quería correr riesgos. Hermanas, y Satanás trabaja de la misma manera. No importa qué letrero de prevención nosotras pongamos en nuestra vida, Satanás lo cambiará y vendrá con una estrategia tal vez más efectiva que la que tengamos. Sobre todo cuando no estamos empleando esa estrategia de manera efectiva y con disciplina, ¿no? Satanás es astuto. Satanás es un diestro manipulador y engañador. Satanás tiene múltiples propósitos, Uno de esos
es destruir el pueblo de Dios. Y nosotras somos parte del pueblo de Dios, ¿no? Si es que le conocemos como nuestro Señor y Salvador. Y el propósito de Satanás, aparte del de querer destruir el pueblo de Dios, también es robarle su gloria, porque recordemos cómo Satanás fue echado, ¿no? del reino de los cielos, porque intentó ponerse en el lugar de Dios, y el Señor dice que no comparte su gloria con nadie, ¿no? Entonces, él desde que fue echado, desde ahí ha intentado destruir lo que Dios más ama, que somos nosotras, sus hijas y sus hijos, ¿no? Entonces, Satanás no solamente quiere destruirnos como su pueblo, él también, bueno, quiere destruirlos para así poderle robarle la gloria a Cristo, ¿no? Porque cuando nosotras caemos en algún pecado, cuando nosotras fallamos en algo, no estamos glorificando al Señor, ¿no? Y Satanás se lleva, ¿cómo puedo decir? No un premio, pero se lleva reconocimiento cuando de alguna u otra forma nos hace caer en algún pecado y entristecemos al Espíritu de Dios que vive y mora dentro de nosotros, ¿no? Y bueno, hay muchas maneras en las que Satanás intenta destruir el pueblo del Señor, ¿no? Y una que es muy común en estos tiempos en los que vivimos es Satanás, vemos cómo Satanás destruye matrimonios. Él hace muchas cosas y él también trata de destruir a los hijos, ¿no? Él también trata de destruir las familias, no importa cómo, pero él lo consigue de alguna manera cuando nosotros no estamos en guardia, ¿no? Otra cosa que también Satanás hace es destruir la iglesia. Satanás hace que los líderes espirituales de las iglesias caigan en cualquier falta para que así sean desprestigiados, ¿no? Y así también la iglesia se desanime y deje de congregarse, ¿no? Ese es un logro más que Satanás obtiene cuando él trata y derriba a los líderes y destruye así a la iglesia. Y también Satanás nos destruye a nosotras. De alguna u otra forma, él también está buscando en qué hacernos caer. Y así para que fallemos y no le demos gloria a Dios con nuestra vida, con nuestra manera de vivir. ¿Qué más hemos visto que Satanás usa para destruirnos y mantener la guerra en contra de Dios? Aparte de todas esas cosas que ya he mencionado, hay muchas más, ¿no? Que si yo me pongo a hablar de eso, pues no acabo, ¿no? Hay muchas cosas de las que Satanás usa para destruirnos. De hecho, casi todo. Y Satanás usa para destruirnos nuestras relaciones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, las circunstancias en las que estamos ahora mismo, ¿no? Nuestros deseos, nuestras ambiciones, todo esto Satanás usa. Y hace no mucho, hermanas, aprendimos cómo Satanás intenta pervertir los placeres que Dios ha creado para nuestro deleite o disfrute, ¿no? Y con eso también nos destruye, confundiéndonos para que pensemos que muchas cosas que Dios creó para nuestro bien, para nuestro placer, son pecados, ¿no? Y así también Satanás nos confunde y caemos en cosas, tenemos malos pensamientos y nos hace caer, ¿no? Otro ataque también terrible, ¿no? Que Satanás tiene y hace en contra del pueblo de Dios ha sido la ideología de los matrimonios igualitarios, ¿no? Este ataque va directo al diseño original de Dios, ¿no? En un principio el Señor creó a Adán y a Eva, ¿no? Al primer matrimonio y les dijo fructifíquense, ¿no? Y así denle, para que le demos la gloria a Dios. Para eso fue el propósito que Dios nos ha creado, ¿no? Entonces al Satanás entrar a las mentes y a las personas de los humanos, Satanás ha tergiversado todo esto. Entonces ha confundido la mente de muchas mujeres, muchos hombres que se han ido tras sus propios deseos, ¿no? Tras sus propios pensamientos y también contra los jóvenes, ¿no? Que están abriendo los ojos a este mundo, y también Satanás intenta confundirlos para que piensen que ellos son libres de decidir lo que a ellos les gusta, y muchos dicen que no, es que así nacieron, y que, bueno, un lío, ¿no? Que se arma ahí pensando, confundiendo, pero todo eso, hermanas, son estrategias que Satanás usa para confundirnos, ¿no? Y bueno, el diablo intentará engañarnos, hermanas, con sus mentiras para que dudemos y también para que comprometamos nuestra identidad. Nosotras, hermanas, tenemos un manual, ¿no? Nosotras tenemos la palabra de Dios que está llena de instrucciones para que no perdamos ni nuestra identidad ni nuestro camino.
aquí está, ¿no? Esta es la palabra de Dios, es un manual donde nosotros podemos ir todos los días, ¿no? Y a mí me encantan los proverbios, a mí me encantan los salmos y sería muy bueno que todas meditáramos en esas cosas, ¿no? Para que nos ubiquemos en lo que Dios nos ha puesto. También el libro de Efesios, que del que trata este libro, ¿no? Habla mucho de cómo la lucha que hay entre Satanás y las huestes espirituales en contra de nosotros, ¿no? Pero principalmente la guerra es contra el Señor, ¿no? Y ahí estamos incluidas nosotros. Hermanas, debemos de permanecer firmes en la verdad de que somos hijas de Dios, transformadas por Él y salvadas de la muerte eterna, ¿no? Bueno, y es posible que no todas las que nos escuchan o las que están aquí, yo espero que no sean hijas de Dios, ¿no? Pero puede serlo. Si tú realmente deseas de corazón conocer al Señor y tienes ese anhelo más profundo que Dios ha puesto en ti, tú puedes hacerlo, puedes ser hija de Dios. Si reconoces que eres pecadora, ¿no? Que eres pecador y si te arrepientes de eso y si reconoces que Jesús es el único que podía morir en una cruz y pagar el precio de nuestros pecados y que fue resucitado al tercer día, sepultado después de su muerte y resucitado al tercer día, ¿no? Que Él resucitó de entre los muertos y recientemente estamos saliendo de esta semana que fue muy especial, especialmente para nosotras las de la iglesia, que estuvimos escuchando enseñanzas del pastor Enoch y nos explicaba el significado de la cruz, el poder de la resurrección, ¿no? Y cómo nosotras podemos vivir a la luz de todo eso que hemos aprendido, hermanas. Ahora, hermanas, como hijas de Dios, debemos afirmar la fe en la verdad. Por eso en esta tarde vamos a ver 3 puntos, hermanas, que nos ayudarán para que nuestra vida espiritual tenga un centro o núcleo fuerte y así estar preparadas con la armadura de Dios. De esta manera, conoceremos también cómo trabaja el enemigo de nuestras almas. Y en primer lugar, estaremos mirando el balance. Bueno, voy a tocar 3 puntos: balance, estabilidad y resistencia, ¿no? Que son 3 palabras claves que también están en la lección de esta semana, en la semana 2 del cinturón de la verdad, que es la lección que estamos mirando ahora. Entonces voy a comenzar ahorita con el balance y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 2, 3 al 17. Sandy, por favor, ¿podrías pasarme mi celular? Está aquí en la bolsa, perdón. Tengo ahí la traducción en la que tengo el texto. Está en Efesios 2, 13 al 17. Gracias. Tomé... ojos bien abiertos hacia las misericordias. Perdón. Estamos en vivo. Efesios 2, 13 al 17. Efesios 12, 13 al 17. Y dice así: pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruido. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca. Y me quiero enfocar en el último versículo, ¿no? En el 17, que dice: Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles, esos son nosotros, porque nosotros no somos judíos, que estaban lejos de él. Acuérdense que el Señor Jesús vino a su pueblo primero, al pueblo de Israel, y dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, ¿no? Y cuando ellos le rechazan a su Mesías, entramos ahí nosotros, ¿no? Entonces el Señor envió a sus discípulos a predicarle el evangelio a los gentiles, ¿no? Porque el pueblo judío lo había rechazado y nosotros somos los gentiles que entramos a ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Entonces dice aquí la palabra que nosotros estábamos lejos de él y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Perdón, estoy leyendo el 16.
Bueno, Él nos trajo de lejos y nos unió a su pueblo, ¿no? Y bueno, me voy a enfocar ahí. Pero dice la palabra, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Él, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Aquí, hermanas, destaca la palabra unidos. Yo lo leí en la Nueva Traducción Viviente porque me hace un poco más fácil el lenguaje comprenderlo que la Reina Valera, ¿no? Que es más popular. Entonces dice que nos unió. ¿A quién unió, hermanas? A judíos y a gentiles en un solo cuerpo, dice el versículo 17. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos, como a los judíos que estaban cerca. Hermanas, y esto produjo un balance, ¿no? Un acercamiento, porque estaban los gentiles lejos del Señor, pero ahora, como les mencionaba, ¿no? Los judíos rechazaron a su Mesías y nosotros entramos. Entonces el Señor hizo un acercamiento, ¿no? Entre los gentiles y nosotros. Y hermanas, y esto produjo un balance y un acercamiento. Y entonces, trasladándolo a esto, hermanas, en nuestra vida, ¿qué pasa cuando no estamos unidas a Cristo? Y vamos a ver también segunda de Pedro 3:17 al 18. Busquémoslos en nuestras Biblias, si lo tienen, y si no, de igual manera, yo lo voy a estar leyendo. Segunda de Pedro 3:17 al 18. Dice así la palabra de Dios. Queridos amigos, los estoy previniendo. Acuérdense que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Mantengámonos en guardia para no ser arrastrados por los errores de esta gente perversa y perder la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria ahora y para siempre. Amén. Y bueno, ahí vemos también otra palabra similar a balance, ¿no? El apóstol Pablo dice, no pierdan esa base firme que tienen. Cuando tienes una base firme, no pierdes el balance, pero en cambio, cuando la base en la que estás parada se tambalea, tú no estás firme, tú estás moviéndote de un lado a otro, ¿no? Y bueno, Pedro aquí dice, no pierdan esa base firme que tienen, que está hablando de la palabra, ¿no? Manténganse en guardia para no ser arrastrados. Y quiero leerles un comentario acerca de esto que dice, sabiendo de antemano, nosotros, quienes sabemos acerca del día del Señor y esperamos con expectación paciente, debemos perseverar, no sea que caigáis de vuestra firmeza. Esto es, que perdamos el balance. Debemos de ser cuidadosos y habitar en Jesús. En orden para poder saber cómo estar firmes y de perseverar en no caer. Él les dio esta instrucción, crecer en la gracia. Porque la manera, hermanas, de estar firmes, para estar firmes es estar avanzando. No hay firmeza excepto por medio del progreso, ¿no? Siempre debemos estar buscando progresar en nuestra vida cristiana, ¿no? Sin perder nuestro balance. Y también así es como Satanás, hermanas, cuando no hay una base firme, cuando no estás creciendo para la gloria del Señor, ahí es cuando Satanás busca la forma de entrar a nuestras vidas, ¿no? Cuando estamos estancadas en una cierta... como se dijera, cuando no hay un punto de partida y un crecimiento, no estás en una cierta comodidad, donde no estás creciendo, donde no estás aprendiendo nada, y es ahí cuando Satanás ataca, y también cuando te apartas del cuerpo de Cristo, ¿no? Cuando te aíslas y dices, no, a mí déjenme sola, yo no necesito a nadie. Es una mentira también que muchas veces muchos creen, ¿no? Que no necesitan congregarse. Bueno, yo leo mi Biblia en la casa, yo no necesito la iglesia porque la iglesia es esto. Y sí, no hay iglesias perfectas, la iglesia perfecta no existe, ¿no? Pero no caigamos en esa mentira, ¿no? De que tú puedes sola, no puedes sola, y tampoco puedes estar aislada, ¿no? Siempre es bueno tener comunión con hermanas más maduras, ¿no? Mujeres que son espiritualmente más fuertes o más maduras, lo vuelvo a repetir, y estar cerca de ellas, ¿no? Para pedir un consejo, y también ser lo suficientemente humildes para pedirlo, ¿no? Hemos aprendido también, hermanas, anteriormente, que Satanás devora a las presas débiles que se aíslan. Cuando no están animadas, cuando no analizan su vida espiritual, y no piensas, ¿cómo estaba mi vida ha estado mi vida en estos meses, el año pasado? Te autocalificas, ¿no? He estado creciendo o me he estado desanimando, y no te preguntas, ¿cómo estoy viviendo mi vida cristiana? Y mis hijos, y mi familia, y mi esposo, no te detienes a analizar y pensar un momento, ¿no? ¿Qué deberíamos hacerlo? Deberíamos parar
un momento y autoexaminarnos, ¿no? Recuerdan lo que el salmista decía, ¿no? Examina mi corazón y conoce mis pensamientos, ¿no? Y nosotras también deberíamos de hacer eso, ¿no? Examinar no solamente nuestras vidas, sino, la vida de nuestros cercanos, de nuestra familia, ¿no? Y bueno, desde el momento, hermanas, en que creímos en Cristo, entramos en esta guerra contra el diablo, ¿no? Pero si tú también te das cuenta que tú no estás batallando, que tú estás muy tranquila, deberías ponerte a pensar, ¿no? Tal vez realmente no eres hija de Dios y aún estás del lado del terreno del enemigo, porque una vez que tú aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, vienen las luchas y vienen las pruebas y Satanás intenta derribarte, ¿no? Pero si no pasa nada en tu vida, si tú estás muy cómoda como estás y te das cuenta que realmente tú no estás haciendo nada, tú no estás batallando para nada, debes de detenerte, ¿no? Tal vez no eres hija del Señor y hay un peligro ahí, ¿no? Y bueno, estamos en esta guerra, hermanas, tenemos las armas y la victoria está asegurada, solo tenemos que pararnos firmes y no perder nuestro balance. Cristo, hermanas, es nuestro balance, ¿no? En Él está la base firme, ¿no? Cristo es nuestra roca fuerte. Hermanas, hay dos errores básicos cuando se habla de la guerra espiritual: hacer un énfasis excesivo y el otro es subestimarla. Algunos culpan de cada pecado, cada conflicto y cada problema a los demonios que necesitan ser expulsados. Otros ignoran completamente la realidad y el hecho de que la Biblia nos enseña que nuestras batallas son contra poderes espirituales. Y bueno, la clave del éxito en la guerra espiritual es encontrar nuestro balance, pero no en cualquier cosa, ¿no? Siguiendo 10 pasos para la salud mental o qué sé yo, ¿no? Tanta tontera que hay por ahí. Nuestro balance bíblico está en la palabra de Dios, ¿no? Y eso es algo que deberíamos todas y cada una tenerlo bien presentes, ¿no? Hermanas, algunas veces Jesús expulsó demonios de la gente y algunas veces sanó a la gente sin siquiera mencionar lo demoníaco, ¿no? El apóstol Pablo también enseñó a los cristianos a librar batallas contra el pecado dentro de ellos mismos. Así que muchas veces sí es Satanás y sus tentaciones, pero otras veces también son las concupiscencias, que es los deseos de nuestra carne, ¿no? Y bueno, Jesús, aparte de ser, Jesús no solamente es nuestro balance, la palabra también dice que Cristo es nuestra paz, ¿no? Amén. Porque Él es nuestra paz, Él mismo es nuestra paz. Él no ha hecho simplemente paz entre Dios y el hombre y entre el judío y el gentil, como decíamos al principio. Él también te trajo paz. Hermana, no la pierdas durante esta lucha, ¿no? Aférrate a Él, aférrate a Cristo, que solamente en Él podemos estar firmes. Y bueno, vamos a avanzar con nuestro segundo paso. Dijimos que íbamos a tocar 3, estuvimos hablando de Cristo, nuestro balance, que no debemos perderlo, ¿no? Cuando tu base está firme, cuando tu base está fuerte, es difícil que te muevan, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar de la estabilidad y vamos a ir a Efesios 4. Vamos a ir a Efesios 4, 14. Dice así la palabra de Dios. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Hay un comentario, hermanas, que me gustó y me pareció interesante para compartirlo con ustedes, ¿no? Para enriquecer un poco este texto y explicarlo un poco. No enriquecerlo, la palabra ya es suficiente, ¿no? Pero para que podamos explicarlo, entenderlo un poco más. Dice así: los dones de liderazgo de Dios y los santos perfeccionados dan como resultado la estabilidad, al estar firmemente plantados sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. Aquellos que no maduran de esta manera son el blanco de los engañadores, que son efectivos precisamente porque operan con estratagemas y artimañas y están al acecho para engañar. O sea que cuando dicen que la iglesia o nuestra creencia está fundada en lo que nos dejaron los apóstoles, ¿no? Y cuando esa es la palabra, y cuando nosotros no estamos firmes en eso, en la palabra de Dios,
es ahí cuando nosotras nos dejamos llevar por Satanás, ¿no? Y perdemos nuestra estabilidad. Y hermanas, aquí decía, tocaba dos palabras, estratagemas y artimañas. No sé cuántas de estas saben lo que esto significa, ¿no? Porque muchas veces leemos ese pasaje, estratagemas y artimañas, y pues tal vez ni siquiera saben qué es lo que realmente eso significa, ¿no? Y bueno, vamos a ver lo que significa estratagema. Se conoce como una acción hábil y astuta que opera mediante el engaño o la sorpresa y a través de la cual se procura conseguir o evitar algo, generalmente la guerra. Eso es lo que significa estratagema. Y bueno, si vemos y nos ponemos a analizar un poco, esto es lo que hace Satanás. Él opera hábil y astuto, opera mediante el engaño o la sorpresa. Él procura conseguir o evitar algo en tu vida. Obviamente, siempre va a tratar de evitar lo que es bueno, de bendición para ti, ¿no? O lo que le va a llevar gloria a Dios. Satanás es así, hábil, astuto, trata de engañarnos, nos trata de sorprender en algo y trata de evitar las cosas que son buenas para nosotros. Y ahora vamos a ver la palabra artimaña. Dice así: la artimaña es una trampa elaborada en forma cuidadosa, disimulada y con engaños, para fines generalmente deleznables o despreciables. Bueno, esto es lo que también hace Satanás, ¿no? Para que nos haga caer. Y si se dan cuenta, los niños a veces usan artimañas. Y entonces puedes decir, ¿cómo vas a creer, no? Los niños son así, hermanas. Si ustedes se dan cuenta, cuando un niño hace un berrinche, empieza a patalear y se revuelca. Y fue bueno no sé cuántas pudieron escuchar una enseñanza que nos mandó Sandy ayer acerca de los niños, ¿no? Cuando intentan hacer su voluntad, y decía la que estaba enseñando ese tema que a veces los niños de tanto berrinche que hacen hasta tratan de ahogarse y hacer que se ahogan del berrinche que están haciendo, ¿no? Y yo lo digo, no tengo hijos, pero a mí me tocó hacerlo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo claro de una artimaña, una maña, algo que estás haciendo para ¿cómo se dice? Para conseguir lo que quieres de otra persona, ¿no? Y eso es lo que los niños hacen, patalean y pegan y se revuelcan y tratan de ahogarse con su propio llanto, pero eso solamente son artimañas que los niños usan, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? De nuestra vivencia de todos los días, tal vez más familiar, pero ese es un ejemplo de cómo Satanás hace para ganar nuestra atención, ¿no? Y hacernos caer en muchas cosas. Y bueno, hermanas, muchas personas que se llaman cristianas no tienen un sistema de creencia sólido que gobierne sus vidas, no tienen una estabilidad espiritual, no toman sus decisiones basadas en la verdad de la palabra de Dios, ni son estables ni fuertes en sus convicciones. Fácilmente se sienten heridos y lastimados por otros y se dan por vencidos bajo la presión en lugar de pararse firmes y perseverar. Hermanas, cuando no se tiene un sistema de creencias que gobierne nuestras vidas, somos propensas en creer en todo lo que escuchemos y también así perder nuestra estabilidad, ¿no? Yo he conocido personas que a veces me han dicho que son cristianas, pero que creen en todo lo que les dicen, ¿no? Ellos, si les predicas a Cristo, dicen, sí, yo creo en Dios y todo, ¿no? Pero les dices otra cosa y son fáciles, ¿no? De acatar y de creer en todo lo que les cuentan, ¿no? Pero ¿por qué pasa eso, hermanas? Porque no conocen la palabra, porque no conocen al Dios de la Biblia, ¿no? Y se inventan un Dios a su manera. Y estas personas, como les digo, creen en todo lo que les dicen. Si les dicen, mira, pues antes de dormir, ora o rézale al ángel de la guardia, ¿no? Y mi dulce compañía. Hermanos, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. El Salmo 91 dice que el Señor acampa alrededor de nosotros, ¿no? Y nos defiende. Y también que Él enviará a su ángel para protegernos. Pero tú debes pedirle al Señor para que Él te mande protección. No tú directamente ir a pedirle protección a los ángeles. Eso no es bíblico. Y mucha gente cristiana está confundida con eso, ¿no? Una vez a mí me dijeron eso exactamente, ¿no? Que oraban a los ángeles. Pero no, eso no es bíblico, hermanas. Eso no es de Dios. Ellos creen que los ángeles son poderosos y en verdad lo son, pero son porque el Señor les da poder y les da
autoridad para protegernos, ¿no? O el poder para protegernos, pero nosotros no debemos ir a ellos. Nosotros tenemos un mediador, ¿no? Dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Nosotros debemos pedir a Dios en el nombre de Cristo para que Él nos proteja, y el Señor sabrá lo que hace, ¿no? Si envía ángeles o Él mismo, no sabemos, pero no, hermanas, eso de creer cualquier cosa, eso no está bien, ¿no? Y otras veces también he escuchado personas que dicen, no, es que los domingos yo soy creyente, pero los domingos yo no voy a la iglesia porque el domingo es para descansar y para estar en casa, porque trabajamos de lunes a viernes o al sábado, y el único día para estar en casa es el domingo, así que nos quedamos en casa a descansar. Y bueno, tú le dices a alguien que es débil en su creencia, tú le dices eso, y como él cree todo lo que le dicen, él lo va a creer. Y dice, no, pues sí, es verdad, yo trabajo de lunes a sábado, así que mejor me quedo en casa, ¿no? A descansar, hermanas, pero no debe ser así, ¿no? Hay el Proverbio 14:15, que dice así, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, solo los simplones creen todo lo que se les dice, los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos, ¿no? Y ojalá que nosotros seamos así. ¿Se acuerdan? No recuerdo exactamente la cita donde dice que los hermanos de Berea examinaban todo lo que Pablo les enseñaba, ¿no? Para ver si lo que él estaba diciendo concordaba con las escrituras. Y yo espero que las que están aquí, mis hermanas, y las que me ven a través de la transmisión, estén en la palabra, ¿no? Cuidadosamente examinando todo lo que digo, para que no vaya a ser que vaya a decir algo que está fuera de la palabra, ¿no? Y bueno, hermanas, escuchen esto, el hombre o la mujer que carece de sabiduría, esto es el simple, tiene poca capacidad para distinguir la verdad de la falsedad. Ellos creen en todo, especialmente si parecen ser sinceros. ¿Y tú, hermana, qué capacidad tienes para distinguir la verdad de la falsedad? Tú cuando escuchas algo que lo escuchas desde un púlpito, y cuando tú lo escuchas dices, eso no va conforme a la palabra, porque yo conozco la palabra y yo sé que eso no es así. Solamente vas a poder distinguir eso cuando tú conoces la palabra y la tienes no solamente en tu mente, sino también en tu corazón. Y yo me sorprendía, ¿no? Y le daba gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Enoch. ¿Cómo tiene la palabra en la mente, ¿no? Y recitaba textos enteros y yo me quedaba, wow. Y nosotras deberíamos ser así, ¿no? Que esa palabra esté en nuestro corazón, para que cuando alguien esté predicando algo, nosotros, si no tenemos una Biblia, que ojalá la tuviéramos todo el tiempo, estemos examinando lo que se nos está diciendo y sepamos, oh no, sí, ese versículo está en el lado fulano, ¿no? O está en en la parte, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, y sepas dónde está, y que sepas que lo que te están enseñando es realmente la palabra de Dios, ¿no? Hermana, déjame decirte que tu mente va a ser una presa fácil si tú no tienes la palabra de Dios, no solamente en la mente, sino también la tienes en el corazón grabada, ¿no? Porque si solamente tienes conocimiento sin obediencia, tampoco te sirve de nada. Ese es otro peligro, ¿no? De memorizar textos y saber en la mente, pero en el corazón no hay nada, ¿no? Está hueco. O sea, tienes mucha Biblia, pero a la hora de aplicarlo, no lo haces, ¿no? Y ¿recuerdan, hermanas, cómo Cristo le citaba a Satanás una porción de la palabra de Dios cada vez que él venía con una tentación? ¿Qué vas a hacer tú la próxima vez que Satanás te ponga una tentación enfrente? ¿Vas a actuar como dice la Biblia porque la tienes en la palabra, o vas a acceder a lo que él quiere? ¿Cómo vas a responder si no tienes tu Biblia en la mente? Cuando la palabra de Cristo abunda en nuestro corazón, cuando la palabra de Cristo, no abunda en nuestro corazón, ahí mandan nuestras emociones y nuestras ambiciones más pecaminosas. Porque si no hay palabra, si no está Cristo en nuestro corazón, ahí va a haber de todo excepto Cristo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora vamos a ir con el otro paso, que es resistencia, y vamos a ver a Efesios 6, 13 al 14. Efesios 6, 13 al 14. Por lo tanto, y dice así, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Dice, de Efesios 14 dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Amén, para que así puedan, hermana, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para que así puedan resistir al enemigo en el tiempo del mal.
Y partiendo desde aquí, desde ya, tú tienes que ponerte la armadura de Dios. No puedes hacerle frente a los días malos, a los días que están llenos de dificultades, a los días cuando todo está saliendo mal y se torna difícil y recibes malas noticias y las tentaciones te abruman. ¿Cómo vas a actuar cuando está pasando todo eso si tú no te has puesto la armadura de Dios? Y cuando sales de casa a enfrentarte a las situaciones del día entero, ¿no? Cuando vas a la escuela, porque hay jóvenes aquí que van a la escuela, pero la mayoría de nosotros vamos al trabajo. Haces un devocional, oras al Señor antes de salir de la casa, es decir, te pones la armadura de Dios antes de salir, te pones tu casco, te pones tu cinturón, te pones tus botas, te pones tu espada, lo que toda esa es armadura, ¿no? Trasladándolo a lo espiritual, ¿no? No vamos a salir así como un guerrero a pelear. Hermanas, cuando yo les platicaba las semanas pasadas que cuando yo estaba haciendo este estudio, yo estaba desanimada y no porque, bueno, todas somos pecadoras, pero no es porque yo estaba en un pecado específico, ¿no? Sino, no sé, como que no sabía por dónde empezar a preparar mi mensaje. Y yo decía, yo no puedo, soy incapaz, yo no tengo eso de dar un estudio, no sé, ¿no? Me llegaban muchos pensamientos a mi cabeza y estaba realmente desanimada, estaba triste, pero a veces también es Satanás el que pone eso en nuestra mente y en nuestro corazón, que te hace pensar, es que tú no puedes, es que tú deberías dedicarte a otra cosa, tú eres pecadora, tú eres esto y tú eres aquello, pero debemos hacer, como les decía, que Cristo hizo, ¿no? Cada vez que venía a Satanás a él atacarlo, él respondía con la palabra, pero así también nosotros debemos atacar nuestros malos pensamientos con la palabra de Dios, ¿no? Nosotros sabemos la posición que tenemos en Cristo, ¿no? Porque somos sus hijas, ¿no? Y dice que nos ha sentado en los tronos celestiales con Cristo, ¿no? Y eso debemos de pensar y de grabarlo en nuestro corazón cada vez que estemos desanimadas, sin deseo de salir adelante, ¿no? Seguir adelante buscando al Señor de todo corazón. La verdad de la palabra de Dios, hermanas, es el apoyo para el núcleo. Esta provee el apoyo esencial que necesitas cuando estás en medio de la guerra espiritual. Si no estás en la verdad, si no amas la verdad, si no buscas la verdad, si no proclamas la verdad y si no amas la verdad, no sé si eso ya lo mencioné antes, tú no tienes la armadura completa. Y el peligro también de leer muy poco la palabra es que pronto dejarás de leerla. Y si muchas de ustedes conocen a Damaris Carball, la que dice que lee la Biblia cada año constantemente, y creo que ya lo está haciendo en menos de un año, ¿no? Leer la Biblia completa. Y ella dice cuando lees Filipenses, que es un libro chiquito, bueno, léelo completo, ¿no? Porque es una carta chiquita. Entonces, dice, cuando tu esposo, tu novio te manda cartas, o te mandaba cartas, ¿a poco leías tú un pedacito de la carta? Ay, nomás el saludo o la despedida, yo no voy a leer lo demás, ¿verdad que no? Ella decía, ¿verdad que no somos así? ¿Verdad que cuando alguien nos envía una carta, o bueno, ahora ya no hay cartas, tal vez un mensaje de texto, tú quieres leerlo todo? No vas a leer, nomás dijo buenos días y ya, ¿no? ¿Verdad que no? Entonces así debemos ser con la palabra de Dios, ¿no? Si la carta es chiquita, es un libro cortito, bueno, léela completa, ¿no? Para que sepas el contexto de lo que se está hablando, ¿no? Debemos de estar siempre en la verdad, ¿no? Y bueno, hermanas, ¿cómo se ve el cinturón de la verdad en la Biblia? Dice que el cinturón que llevaban los soldados era ancho y servía para mantener la túnica interior en su lugar, a la vez que protegía y daba soporte al cuerpo. Y también de él se colgaba el armamento. Este cinturón era muy útil. Y ahora, trasladándolo a lo espiritual, ¿cómo vas a ponerte el cinturón de la verdad en tu vida? Dice que ese cinturón que se ponían servía, que se metía el soldado que peleaba, se ponía esas túnicas que parecía que llevaban vestido, pero no era vestido, eran unas túnicas que se la metían debajo del cinturón para que al momento de estar peleando esos trapos, esos vestidos no se salieran, esas túnicas no se salieran de su lugar y le empezaran a estorbar, ¿no? Imagínense como si estar ahí con una falda, ¿no? Pero no, por eso el soldado romano se ponía ese cinturón para que apretara sus túnicas y no le estorbara, ¿no? Al momento de pelear no hubiera ningún impedimento que le permitiera ir en contra del enemigo, ¿no? Y bueno, hermanas, ¿cómo vamos a ponernos este cinturón de la verdad en nuestra vida? En la palabra de Dios, hermanas, dice en Juan 17:17, si gustan buscarlo y si no, de igual manera yo lo voy a leer. Dice, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es la verdad.
Dice, hazlos santos con tu verdad. Eso quiere decir, hermanas, que la palabra de Dios santifica. De modo que cuando aplicamos la verdad de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, cada uno de los engaños del enemigo desaparece. Pero eso solamente cuando tú tienes la verdad de la palabra de Dios. Esta te santifica en todas las áreas de tu vida. Y cuando vienen los engaños del enemigo, como tú tienes la verdad en tu corazón, esta desaparece, esta se va, ¿no? Dice también Efesios, parece resistir al diablo, ¿no? Y él huirá de vosotros. Eso es lo que el efecto que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra santifica, dice, enséñales tu verdad. Es cuando Cristo oraba por sus discípulos, ¿no? Y eso le pedía al Señor. Le pedía por sus discípulos, y no solo por ellos, sino también por nosotros, los que habíamos de creer, ¿no? Por medio de la palabra. Que nos enseñara la verdad, la palabra, la cual es la verdad, ¿no? Y también quiero citar el Salmo 51:6. Como les digo, si quieren buscarlos, adelante, pero si no, igual yo lo voy a estar leyendo. Dice el Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La palabra purifica, hermanas, desde adentro, y te hace comprender lo que es la sabiduría. La palabra no solo santifica, sino la palabra también te da sabiduría. Te purifica desde adentro, ¿no? Dice el Salmo 119, no recuerdo el versículo, pero dice, ¿con qué limpiará el joven su camino, no? Con guardar su palabra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra santifica por dentro, saca todo lo que no sirve, lo que está dañando, ¿no? Y también el Salmo 86:11 dice, enséñame, Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Hermanas, la palabra de Dios afirma el corazón y hace que le temas, pero la hermana Elda, que nos enseñaba la semana pasada, ella nos hablaba de un temor, pero no un temor de tenerle miedo a Dios, sino un temor reverente, ¿no? Que cuando estás en tu vida diaria y estás a punto de hacer algo que no agrada a los ojos del Señor, viene ese temor santo, ¿no? Que dices, yo no voy a hacer eso que va a dañar a mi Señor y que va a ofenderlo, ¿no? Entonces, ese es el temor, un temor reverente, no un temor de miedo, ¿no? Que asusta y que no quieres ver a Dios y le tienes miedo, ¿no? Ese no es el tipo de temor que debemos tenerle a nuestro Dios, ¿no? Pero dice que la palabra afirma el corazón y hace que tema su nombre, pero les digo, un temor santo, un temor reverente. Y también, por último, el Salmo 145:18 dice, el Señor está cerca de todos los que lo invocan, sí, de todos los que le invocan de verdad. La palabra, hermanas, hace que te acerques al Señor y Él a ti, y hace que le invoques de veras, no de mentiras. Porque muchas veces podemos llegar a ser como los fariseos, ¿no? Venir a la iglesia y decir, oh sí, yo vengo a buscar a Dios. Pero no es así. Pero dice que la palabra hace que te acerques al Señor y Él a ti, pero si es que le invocas de veras. Porque el Señor conoce nuestro corazón, Él sabe cuando estamos siendo sinceras delante de Él y cuando no. Y bueno, hermanas, la armadura y las riquezas que tenemos en Cristo, ya las tenemos. Son nuestras porque Cristo ya nos las ha dado. Solo tenemos que tomarlas y ponerlas en práctica. Dios le da al creyente un set completo de equipo y Él nos manda a la batalla con todo lo que necesitamos a nuestra disposición. Amén. Muchas de nosotras conocemos la palabra, pero a la hora de ponerla en práctica, nosotros fruncimos el ceño y decimos, no, yo no puedo obedecer, a mí me cuesta mucho. Y nos molestamos, ¿no? Y ignoramos la palabra y hacemos lo que nos viene en gana, ¿no? Porque muchas veces no podemos tomar la armadura de Dios y obedecer. Muchas veces se nos hace difícil cerrar nuestra boca cuando nada bueno va a salir de ella. Nos cuesta guardar silencio cuando sentimos que explotamos por decir lo que queremos. ¿Y saben por qué cuesta? Porque no hemos tomado las armas del Espíritu. Es más, ni siquiera conocemos cuáles son sus frutos. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Contra todas esas cosas no hay ley, ¿no? Bueno, ya las tenemos en la mente, ahora falta tenerlas en el corazón y aplicarlas. El Señor dijo que su yugo era ligero y fácil de llevar y míranos aquí batallando sin poder obedecer.
Dijo, mi yugo es ligero, ¿no? Y mi carga es ligera. ¿Por qué no? Pero muchas veces no queremos obedecer, pero a veces nos cuesta pedirle al Señor que nos ayude a obedecerle y que nos ayude y nos cambie nuestro corazón para que podamos seguirle. Pero a veces también cuando nosotros no queremos comprometernos con el Señor y pedirle que Él vaya transformando nuestros corazones, porque eso va a requerir de nosotros sacrificios y compromisos que muchas veces no estamos dispuestos a hacer simplemente porque no nos interesa. O nos gusta vivir en el estado medio mediocre en el que estamos. Nos conformamos con lo poco que sabemos o con lo casi nada que sabemos y lo casi nada que practicamos. Nos conformamos con lo poco que vamos a la iglesia y nos sentimos cómodas y no queremos mejorar. ¿Por qué? Porque cuando tú te decides a pedirle al Señor, tú sabes que el Señor va a responder, porque eso es lo que le agrada, que le busques y que le pidas al Señor, cambia mi corazón para que yo te siga, para que te busque. Pero sabes que eso va a demandar de ti cosas que no vas a estar dispuesta a dejar de hacer. Todas conocemos lo que Dios demanda de nosotras, hermanas. Y hay un texto que yo leía y que tiene mucho que ver con esto, que es Miqueas 6:8, y yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. El Señor ya te ha dicho lo que es correcto, y Él quiere que camines humildemente con nuestro Dios, ¿no? Hermanas, esto no es difícil ni misterioso, solamente debemos pedirle al Señor que nos ayude a llevarlo a cabo, pero no confíes en tus propias fuerzas. Entendamos que por nuestras propias fuerzas no vamos a lograr nada, todo va a quedar en deseos y metas incumplidas. Si quieres un día levantarte y decidirte, voy a leer la palabra y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, si tú no te pones primero en las manos de Dios, no va a pasar nada, hermanas, porque apartadas de Cristo nada podemos hacer, ¿no? Eso es lo que dice Juan 15 del 4 al 5, dice: permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El discípulo no puede hacer nada si no está cerca de su Dios y su reino, si no se conecta consistentemente y permanece en Jesús. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. No era, hermanas, que los discípulos no podían realizar ninguna actividad sin Jesús. O sea, Jesús nos estaba refiriendo a que definitivamente no podían hacer nada, ni levantarse de la cama, y es más, se iban a quedar sin vida si realmente no pudiéramos hacer exactamente nada sin el Señor, ¿no? Él no decía que no iban a poder estar activos sin Él, así como los enemigos de Cristo estaban activos con Él, y ellos no estaban con Cristo, ellos no hacían lo que Cristo quería que hicieran. Sin embargo, hermanas, ni ellos ni nosotros podemos hacer nada de valor real y eterno sin Jesús. Eso es lo que Jesús se refiere, ¿no? Apartados de Él no podemos hacer nada real y que tenga valor eterno. Todos podemos ir a trabajar, regresar a casa, hacer de comer, limpiar la casa, eso lo hace cualquiera, ¿no? El Señor dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Nosotros todos, los que sigan a Cristo y los que no, pueden hacer las mismas cosas, pero lo que no pueden hacer, los que no tienen en Cristo, lo que no pueden hacer es algo que tenga valor real y que tenga algo eterno en Jesús, ¿no? Hermanas, nosotras debemos ceñirnos el cinturón, vestirnos de fuerza, ponernos la coraza de justicia, esa justicia que ya tenemos en Cristo, que fue traspasada a nosotros por medio de su sacrificio. El apresto de la salvación que también nos fue dada por su santo sacrificio. Debemos ponernos el escudo de la fe, debemos creerle a Dios que por medio de confiar en Él podemos derrotar a nuestro enemigo. No porque somos fuertes, ni porque creemos, sino porque creemos que Él es fuerte y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, hermanas. No debemos recurrir a la oración como último recurso, sino como el primero, ¿no? Eso debe ser nuestro pan de cada día, ¿no? Y lo que tenemos que hacer primero cuando comenzamos nuestros días, hermanos. Y quisiera tocar un poco acerca de la renovación de nuestra mente.
Satanás quiere conquistar, hermanas, nuestro corazón para después dominar nuestras emociones. Y cuando él domina nuestras emociones, controlará nuestra mente. ¿Escucharon bien? Satanás quiere conquistar nuestro corazón. Satanás primero va a entrar aquí. Dice que el corazón es malo y perverso, ¿no? Satanás va a entrar en tu corazón y después que él entra a tu corazón, él va a dominar tus emociones. Y cuando él domina tus emociones, él va a controlar tu mente. El pastor Miguel Núñez dijo: la manera en que pensamos va a determinar la manera en que vivimos. Satanás quiere entrar a tu corazón y así dominarlo para después entrar en tu mente. Ahora, ¿puedes imaginar los estragos que Satanás va a lograr al entrar y cambiar tu mente? Cuando tenemos una mente llena de basura, basura va a salir, ¿no? Sandy ha repetido eso algunas veces cuando da su estudio, ¿no? Si tenemos nuestro corazón lleno de basura, es lo que va a salir de nuestra boca. No pretendas, hermana, actuar bíblicamente si tu mente y tu corazón están llenos de las cosas que pertenecen a este mundo. Cuando estás firme, la verdad de Dios, tal como se revela en su palabra, cuando la verdad es central en tu existencia, la fuerza se nota en todas las otras áreas de tu vida. Todos tus movimientos, tus actividades, y esto incluye tu trabajo, tu escuela, tu ministerio, las relaciones. Eso, cuando tú estás llena de la palabra de Dios en todas estas áreas, tu vida testifica de lo que lo que hay en tu corazón, ¿no? Si Dios realmente está en tu corazón, todo esto se va a notar cuando estés haciendo las actividades diarias de tu vida. Son beneficiarios del favor de Dios y la sabiduría divina. Tu confianza firme en sus promesas no solamente te da valor santo, sino también la musculatura espiritual necesaria para llevar a cabo lo que Él te ha llamado a hacer. Así que cuando enfrentes un reto, puedes sentir el peso total, el soplo del Espíritu de Dios resonando detrás de ti. Por otro lado, hermanas, sin embargo, cuando tú no estás ceñido con la verdad de Dios, la naturaleza mediocre y agotadora, frustrante de tu relación con Dios debilita todo lo demás en lo que participas, ¿no? Todo lo que hay en tu corazón y la manera en que vives apartado de Dios afecta a tus relaciones y afecta a todo lo que hay alrededor de ti. Hermanas, si queremos hacer frente a esta guerra espiritual y no estar en el terreno enemigo, tenemos que cambiar ese estilo de vida y comenzar a vivir centrada y ceñida y afirmada en la palabra. Satanás también nos conoce y sabe cuáles son nuestras debilidades, y desde esa debilidad Satanás buscará atraparnos. Nuestro comportamiento debe alinearse a lo que sabemos que somos en Cristo. ¿Y qué quiero decir cuando digo que nuestro comportamiento debe de alinearse a lo que sabemos a lo que sabemos que somos en Cristo? O nos aferramos a las promesas de Cristo y hacemos lo que dice Romanos 12 acerca de renovar nuestra mente y ya no hacer lo que hacíamos antes cuando agradábamos a la carne, o nos seguimos dejando llevar por la corriente de este siglo y nos seguimos dejando seducir por nuestras concupiscencias y los deseos de nuestra carne y los malos deseos que habitan dentro de nosotros que nos quieren gobernar. Hay un comentario de un hombre que se llama J.B. Phillips. Este hombre dice que durante la Segunda Guerra Mundial, mientras era vicario de la Iglesia del Buen Pastor en Londres, de 1940 al 44, descubrió que los jóvenes de su iglesia no entendían la versión autorizada de la Biblia y usó el tiempo en los refugios antiaéreos durante el London Blitz para comenzar una nueva traducción del Nuevo Testamento al inglés moderno. Solo les estoy dando un poquito contexto de lo que es este hombre, porque quiero citar un comentario de él y quisiera que conozcan un poco de él, ¿no? Después lo pueden buscar. Se llama J.B. Phillips, y para que comprueben lo que estoy diciendo, ¿no? Que este comentarista es un hombre de Dios. Y dice que este hombre tradució la Biblia del Nuevo Testamento al inglés moderno, comenzando con la epístola a los Colosenses. Y dice que los resultados atrajeron a los jóvenes a quienes les resultó más fácil de entender. Animado por sus comentarios, después de la guerra, Phillips continuó traduciendo el resto del Nuevo Testamento al inglés coloquial. Y este hombre que hizo eso para que los jóvenes, tradució esa versión de la Biblia del inglés a un inglés un poco más entendible para los jóvenes, ¿no? Él tiene un excelente comentario acerca de Romanos 12:2 y dice así:
Con los ojos, ya saben que Romanos 12 habla de la renovación de nuestra mente, ¿no? Y voy a leer ese texto en la versión que este hombre hizo, ¿no? Con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios, les ruego, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente, que le den a Él sus cuerpos, como un sacrificio vivo, consagrado a Él y aceptable. Perdón, acá se me fue el documento. Ya lo tengo. No dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde, pero deja que Dios moldee tu mente desde adentro, para que así puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno. Cumple con todo lo que Él pide y avance hacia la meta de la verdadera madurez. Fin de la cita, hermanas. No sigamos ni permitamos que nuestras familias se amolden a este mundo, ¿no? Ni sigamos la corriente del sistema que gobierna este mundo. Nuestro molde es Cristo. Solo a Él nos debemos amoldar y a seguir. No te conformes a este siglo, nos advierte. No nos conforméis a este siglo. Esto nos advierte que el sistema del mundo, la cultura popular y la manera de pensar que está en rebelión contra Dios tratará de conformarnos a su patrón impío, y este proceso debe ser resistido. ¿Y de qué manera vas a resistir cuando Satanás intenta moldearte a este mundo, ¿no? Con la verdad impresa en nuestros corazones. Entonces, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante cuando vengan los tiempos difíciles y las tentaciones? Debemos ceñir nuestros lomos con el cinturón de la verdad. ¿Cómo se supone que nos tenemos que poner este cinturón? Manteniendo y afirmando la norma de conducta, la verdad y sus límites marcados por Dios en las Escrituras. Tú te comprometes con estos límites y decides enseñarlos a tu familia. El Salmo 119:5 dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Hermanas, el salmista sentía la vergüenza que viene cuando la norma de la palabra de Dios se compara con nuestras vidas. ¿Verdad que nos sentimos tan pequeños cuando leemos qué es lo que demanda Dios de nosotros y cómo es que deberíamos de vivir? Nos sentimos avergonzados. Y el salmista oraba porque para que por el poder de Dios viviera una vida sin vergüenza. La vergüenza es fruto del pecado, la confianza es el efecto de la justicia. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Nos sentimos avergonzadas por la forma en que vivimos todos los días frente a la vista de un Dios santo? Hermana, recuerda que el positivo dominante del enemigo es el engaño. Él colorea la realidad con colores fascinantes y atrayentes. Él pone cosas a nuestro frente que haga parecer que son buenos y que te va a ir bien y que no va a pasar nada. Hermana, Satanás propaga fantasías, haciendo que las cosas temporales e insignificantes parezcan valiosas y favorables. Él esconde las consecuencias en letras pequeñas, mientras que solamente muestra en letras grandes las partes que satisfacen a la carne y a su vista limitada. La envoltura que Satanás pone delante de nosotros es inteligente, pero si tú estás aferrada a la verdad y realmente la conoces de cerca, no caerás ni serás víctima de sus triquiñuelas, ¿no? Y bueno, hermanas, casi ya estoy terminando. ¿Cuáles son las claves para el éxito en la guerra espiritual? Confiamos en el poder de Dios, no en el nuestro. Esa es una. Vamos a confiar en el poder del Señor, no en el nuestro, porque leímos que apartados de Dios nada podemos hacer. Así que decide comenzar y avanzar en sus fuerzas, no en las tuyas, porque tú debes ponerte en las manos del Señor y Él hará todas las cosas que tú le pides, ¿no? Y que son conforme a su voluntad. Nos ponemos toda la armadura de Dios. Nos basamos en el poder de la Escritura. Sabemos que la palabra tiene el poder para santificarnos, para hacernos sabios, para temer su nombre. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Así que deberías desde ya mismo, retomar o empezar a leer la palabra y buscar su aplicación práctica, ¿no? A la vida diaria, porque también es otro peligro al que nos podemos enfrentar cuando estamos leyendo la palabra y solo leemos y leemos, pero no estamos buscando una aplicación diaria a nuestra vida, ¿no? Siempre sería bueno que cuando
estamos leyendo la palabra, busquemos un comentario o alguna explicación de lo que quiere decir ese texto y cómo se aplicaría a nuestra vida, ¿no? En estos tiempos. Eso va a enriquecer mucho nuestro conocimiento, ¿no? Y no solamente vamos a estar leyendo, haciendo vanas repeticiones. Así que, hermanas, debemos orar en perseverancia y santidad, presentando nuestras peticiones a Dios. Cada día deberías de hacerlo antes de salir de casa. Deberías exponer tus tentaciones o tus necesidades más profundas y echarlas delante del Señor, ¿no? Pero vas a confiar en Él. No solamente vas a orar y lo vas a dejar así. Vas a confiar en que tú pones tus cargas delante de Él y que Él te va a ayudar a salir adelante, ¿no? Y te va a mostrar el camino por el que debes andar, como dice la palabra. Pero no vas a claudicar al otro día, porque ya oré hoy, me levanté temprano, oré, hice mi devocional y leí la palabra y encontré una aplicación diaria para mi vida, pero al otro día, ay, qué flojera. No, yo no quiero, esto cuesta mucho y no vas a claudicar al otro día. Esto tiene que ser algo de todos los días y debemos de ejercitar nuestra mente, nuestro cuerpo, a que todos los días esté acostumbrado a estar en la palabra de Dios. Porque otra cosa que yo también he escuchado de personas es que dicen que les da sueño cuando leen, pero eso también es parte porque no están acostumbrados a hacerlo todos los días. Así que si tú no estás acostumbrada a estar leyendo la palabra todos los días, deberías empezar por poquito, ¿no? Porque te va a dar sueño y te vas a cansar, así que deberías empezar a ejercitar tu mente, comenzando a leer un poco y después un poco más y después un poco más, hasta que tu mente se va acostumbrando a estar pasando tiempo. Y también otra cosa que en la palabra, así que otra cosa que también puedes hacer, porque muchas veces no tenemos el tiempo suficiente para sentarnos y agarrar la Biblia y comenzar a hojearla. Lo que puedes hacer es el audio de la Biblia, ¿no? Hay muchísimos audios que tú puedes escuchar. Hay aplicaciones de la Biblia que ya vienen con audio, sino también puedes buscar en YouTube la Biblia, los textos o los versículos o los libros que vas a comenzar a leer de la Biblia y ponerlos en audio y te ahorran el tiempo. Puedes estar haciendo cosas en casa y puedes estar escuchando la Biblia, o mientras vas manejando puedes buscar o bien un audio de la Biblia o un podcast que te pueda ayudar a tu vida de cada día, ¿no? Puedes aprender algo nuevo y también llevarlo a la práctica, porque también ya dijimos que cuando llenamos nuestra mente, la llenamos de la palabra, pero no aplicamos, eso no sirve de nada. Así que otra cosa es no claudicar, vamos a confiar en el Señor y nos sometemos a Dios y resistimos la obra del diablo, ¿no? Vamos a orar, no vamos a claudicar al otro día, nos vamos a someter al Señor, sabiendo que el Señor es nuestro protector. No importa qué esté pasando alrededor, vamos a mantenernos firmes por su poder y su gracia, por sus fuerzas, no por las mías. Dice el Salmo 62:2, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y yo no resbalaré mucho, ¿no? Ojalá que esa sea una verdad en nuestra vida, ¿no? Que vivamos apegadas a la palabra de Dios y que este estudio no sea un estudio más, sino que realmente decidas en tu corazón y vayas delante de Dios con un corazón dispuesto a que tú comiences a leer la palabra, y así también eso va a afectar de forma positiva a tus hijos, a tu esposo. Y a mí me gustó algo que dijo la hermana Elda cuando nos enseñaba la semana pasada. Era que un dicho que dice que los americanos tienen, que dice esposa feliz, familia feliz, ¿no? Entonces aquí la mayoría de las que estamos acá somos mujeres, algunas somos esposas, algunas no, pero nosotras tenemos una influencia muy grande en la vida de los esposos, en la vida de los hijos. Así que tú puedes comenzar siendo una buena influencia para tu familia. Debes tomar la delantera, y que no debería ser así, pero deberías hacerlo. Si tu esposo no está viviendo conforme al Señor, si no le conoce, tú deberías de tomar la iniciativa de someterte a la palabra, de buscar la palabra, para que así puedas influir de buena manera a tu familia, a los que están alrededor, ¿no? Y eso va a hacer que tu familia busque al Señor y que en tu casa haya más paz y todos busquen más al Señor concretamente, ¿no? Hermanas, eso ha sido todo mi estudio, y yo les quisiera invitar que todos oremos y que le pidamos al Señor que esto sea una realidad en nuestras vidas. Oramos.
Padre Celestial, le damos muchas gracias por su palabra, por todo lo que usted hace en nuestras vidas, Señor. Gracias porque usted nos ha colocado en los lugares espirituales y nos ha sentado con su Hijo Cristo, Señor. Le damos gracias por la verdad de su palabra, porque dice su palabra que ella nos santifica, Señor. Nos ayuda a temerle y a buscarle de todo corazón, Señor. Ayúdenos para que nuestro deseo de buscarle cada día y de vivir en su palabra sea genuino, y que realmente, Señor, decidamos en nuestro corazón hacerle frente a Satanás, pero no por nuestras propias fuerzas, sino en sus propias fuerzas, Señor. Ayúdenos, Padre, para que nuestra vida glorifique su nombre, para que nuestra familia, mirando nuestro ejemplo, le busque, Señor, de todo corazón, y así todos juntos como familias, como mujeres, podamos llevarle gloria a su nombre, Señor. Le damos gracias, Padre, por todo lo que usted ya ha hecho por nosotros, Señor. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por todas las que están escuchando esto, Señor. Le ruego que esto sea de bendición para sus vidas y que tomen una decisión, Señor, de buscar su palabra constantemente y de orar a usted, Padre, porque sabemos que es el único que nos puede ayudar, Padre. Le damos gracias y todo se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.